Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, una vez más, cruzamos el umbral hacia lo desconocido, adentrándonos en un lugar donde las sombras no solo se ocultan, sino que también hablan. Un espacio cargado de historias que desafían toda lógica, donde el tiempo parece detenerse y el terror se siente en cada rincón. Esta noche nos transportamos al corazón de una leyenda urbana que ha permanecido intacta a través de los años, alimentándose del miedo, el misterio y el silencio que envuelve sus muros. Un lugar que guarda en su interior secretos que muchos han intentado comprender, pero que pocos han logrado explicar, y donde el pasado parece arrastrar consigo ecos que se niegan a morir. La habitación 712 del Parador Cardona. Aquí, entre paredes que han sido testigos de susurros imposibles y presencias que no descansan, exploraremos relatos inquietantes, testimonios estremecedores y fenómenos paranormales que desafían la razón y el entendimiento humano. Prepárense para sentir cómo el frío se apodera del ambiente, para escuchar ecos que parecen venir de otro mundo y para enfrentarnos a una historia que pondrá a prueba todo lo que creíamos posible, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja y nos invita a adentrarnos en el abismo. Porque en la hora macabra, el misterio no es solo una historia, es una experiencia que nos guiará mucho después de que apaguemos la radio. Hoy, en la hora macabra, la habitación 712 del Parador Cardona. Comenzamos. En lo profundo del paisaje urbano, donde la modernidad comienza a diluirse entre las sombras del pasado, se alza el Parador Cardona, un edificio que parece detenido en el tiempo, guardián silencioso de secretos que aún no han sido revelados. Situado en una zona que alguna vez fue un punto estratégico para viajeros y comerciantes, el Parador Cardona fue construido en la primera mitad del siglo XX, un tiempo en que los grandes hoteles y paradores se erigían como monumentos al progreso y al confort. Su arquitectura es una mezcla de estilos que reflejan épocas y cambios culturales. No solo llama la atención por su imponente presencia, sino también por el aire enigmático que lo rodea. Desde sus inicios, el Parador Cardona tuvo fama de ser un refugio para quienes buscaban descanso y exclusividad. Sin embargo, con el paso de las décadas, esta fama comenzó a teñirse de algo mucho más oscuro. Los relatos que se tejieron alrededor de sus pasillos y habitaciones hablan de sucesos inexplicables, de presencias que parecen no pertenecer a este mundo, de ecos del pasado que vuelven una y otra vez para recordarnos que hay historias que nunca terminan. Entre todas sus estancias, una en particular destaca, la habitación 712, cuyo nombre evoca un misterio que ha atravesado generaciones. La habitación 712 no es solo una habitación más dentro del Parador Cardona. Es un espacio cargado de una atmósfera tan densa que pareciera absorber la luz y el aire mismo. Aquellos que han cruzado su umbral han sentido un cambio palpable, como si hubieran entrado en una realidad paralela donde las reglas del tiempo y el espacio se alteran. No se trata simplemente de rumores o leyendas urbanas. Son testimonios documentados,
encuentros que han dejado una huella imborrable en quienes han tenido el infortunio o la curiosidad de alojarse ahí. Pero el misterio no se limita a relatos de miedo o superstición. La habitación 712 se ha convertido en un enigma que desafía la lógica y la ciencia. Sus paredes guardan secretos que parecen vivos, como si en ellas se tejieran historias que no quieren ser olvidadas, historias que susurran en la oscuridad para aquellos lo suficientemente atentos. Hay quienes aseguran haber escuchado voces lejanas, lamentos apenas audibles que se confunden con el viento, sombras que se deslizan más allá del campo de visión y sensaciones de una presencia que nunca se muestra del todo, pero que se siente siempre cerca. Es esta mezcla de lo tangible y lo intangible lo que convierte a la habitación 712 en un lugar fascinante y aterrador a la vez. No es solo un espacio físico, es un umbral hacia lo desconocido, un punto donde lo paranormal parece manifestarse con una intensidad única. Y aunque muchos han tratado de explicar estos fenómenos desde la perspectiva de la psicología, la física o la simple casualidad, ninguno ha podido dar con una respuesta definitiva que cierre el caso y disipe el aura de misterio que envuelve a esta habitación. La atmósfera que rodeaba la habitación 712 es sin duda un personaje más en esta historia. El ambiente se siente pesado, como si el aire estuviera cargado de recuerdos y emociones reprimidas. En la penumbra, la luz se distorsiona y los sonidos cotidianos se transforman en ecos lejanos que desorientan y perturban. Los visitantes han descrito una sensación de opresión, una presión invisible que parece invitar a huir o a enfrentarse a aquello que no se puede ver, pero se intuye. En este sentido, la habitación no solo es un espacio para dormir o descansar, es un lugar donde la percepción humana se ve retada y puesta a prueba. Sin embargo, este misterio no se presenta con un clamor estridente. No hay gritos ni manifestaciones violentas constantes. Más bien es una presencia sutil pero persistente. Una energía que se filtra en los rincones y que se manifiesta de formas que rozan lo imperceptible. Es esa delicadeza en lo aterrador lo que hace que el misterio sea aún más perturbador. No se puede ignorar, pero tampoco se puede capturar o dominar. Es un secreto que se ofrece solo a aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente, a escuchar con atención los susurros que emergen de la penumbra. Pero, ¿qué es lo que hace que esta habitación sea tan especial, tan diferente a las demás? Algunos expertos en fenómenos paranormales sugieren que la habitación 712 está situada en un punto de energía particular del edificio, un lugar donde las líneas ley o líneas energéticas convergen, creando un ambiente propicio para manifestaciones que desafían la comprensión humana. Otros más escépticos atribuyen estos sucesos a la energía trágica que la habitación parece cargar, como si el dolor y la angustia de eventos pasados hubieran quedado impresos en las paredes, capaces de resonar con aquellos sensibles a estas vibraciones. Además, la arquitectura misma del Parador Cardona contribuye a esta atmósfera. Y sobre todo es una atmósfera bastante inquietante. Pasillos largos y angostos, techos altos que parecen absorber el sonido y una decoración antigua que no ha cambiado en décadas, como si el tiempo se hubiera detenido para preservar los secretos que ahí se guardan. Cada rincón, cada detalle parece estar impregnado de una historia oculta que espera ser descubierta, pero que al mismo tiempo advierte sobre los peligros de hacerlo. En este entretejido de historia, arquitectura y energía, lo que hace que la habitación 712
hace que no solo sea un objeto de estudio para investigadores y curiosos, sino también un símbolo de aquello que escapa a nuestro entendimiento y que desafía la razón. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la realidad y la pesadilla coexisten y donde lo inexplicable se convierte en protagonista. En este escenario tan cargado de misterio, cada paso que damos, sobre todo hacia la verdad, es también un paso hacia lo desconocido. Un camino que no todos están dispuestos a recorrer, pero es precisamente ese viaje, ese enfrentamiento con lo invisible, lo que nos invita a seguir escuchando, a seguir explorando, a no cerrar nunca la puerta a lo que podría estar más allá. Así, la habitación 712 del Parador Cardona continúa ahí, esperando silenciosa, atrapada en su propia historia, lista para revelar, a quien se atreva, las sombras que habitan en su interior. Y les voy a contar un poco acerca de la historia y el contexto del Parador Cardona. Este es también un tema, igual que el de la semana pasada, bueno, antepasada, que hablamos, ¿se acuerdan de la carretera de los zapatos? Ah, no, sí fue la semana pasada. Esta historia también es muy poco conocida. Sin embargo, me pareció bastante interesante y espero les encante, chicos. El Parador Cardona no es simplemente un hotel o un alojamiento cualquiera. Es un monumento viviente a la historia, un testigo mudo que ha resistido el paso del tiempo y las transformaciones sociales, culturales y sobre todo urbanas que lo rodean. Para poder entender el misterio que envuelve la famosa habitación 712, es imprescindible primero sumergirse en la historia y contexto general del parador, pues es ahí donde se forjan las raíces del fenómeno paranormal que lo caracteriza. El Parador Cardona fue concebido a principios del siglo XX, en un momento de prosperidad y expansión urbana para la región donde se encuentra ubicado. La década de los años 20 fue una era marcada para la construcción de grandes edificios que buscaban reflejar modernidad y lujo, y el Parador Cardona no fue la excepción. La idea original era crear un refugio para viajeros de negocios, artistas y figuras sociales, un lugar donde el confort y la exclusividad fueran el eje principal. El edificio se terminó de construir alrededor de 1924, utilizando materiales de la más alta calidad para la época, y su diseño arquitectónico se inscribió en la corriente eléctrica, más bien ecléctica, un estilo que mezcla elementos neoclásicos, art déco y modernistas, lo que le confiere un carácter único y sofisticado. La intención de sus promotores no era solo ofrecer alojamiento, sino también convertirse en un símbolo de estatus y refinamiento en la ciudad. El Parador pronto se ganó el apodo de la joya del hospedaje, debido a sus amplios salones, decoración elaborada y, por supuesto, servicios exclusivos. Durante sus primeras décadas de operación, el Parador Cardona fue escenario de importantes eventos sociales, cenas de gala, reuniones diplomáticas y espectáculos artísticos. Su restaurante era uno de los más exclusivos y su bar frecuentado por personas influyentes. Pero a medida que la ciudad crecía y se modernizaba, nuevos hoteles y cadenas de alojamiento comenzaron a competir y el Parador, aunque nunca perdió su prestigio, empezó a adoptar un aire de melancolía y nostalgia, como si el brillo de sus primeros años se desvaneciera lentamente. La historia social del Parador Cardona también está marcada por su ubicación estratégica, cerca de importantes vías de comunicación y centros culturales, lo que lo hacía ideal para quienes buscaban una experiencia más íntima y exclusiva, lejos del bullicio del centro urbano. Sin embargo,
Esta ubicación también contribuyó a que el parador fuera escenario de eventos oscuros y relatos que con el tiempo trascendieron lo cotidiano para adentrarse en lo sobrenatural. Y aquí es donde entran los relatos generales de fenómenos paranormales en el Parador Cardona, porque hay muchísimos. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros relatos de fenómenos inexplicables comenzaran a circular entre los empleados y huéspedes del Parador Cardona. Historias de objetos que se movían sin explicación, ruidos extraños en pasillos vacíos y la sensación constante de ser observados se hicieron parte del folclore interno del lugar. Aunque al principio eran considerados como simples anécdotas, con el paso del tiempo la frecuencia y la intensidad de estos sucesos fue aumentando y empezó a ganar la atención de investigadores paranormales y medios de comunicación locales. Un fenómeno comúnmente reportado fue el de las apariciones fugaces, es decir, que huéspedes y personal habían descrito ver figuras que se desvanecían al acercarse, sombras que se deslizaban por los rincones y la sensación de una presencia invisible que acompañaba los pasos. Una de las leyendas más recurrentes es la de una mujer vestida de época que aparece en los corredores del segundo piso, caminando lentamente y mirando fijamente hacia las paredes, como atrapada en un recuerdo del pasado. Este espectro, según algunos relatos, estaría relacionado con una antigua huésped que murió trágicamente en el parador, aunque nunca se ha confirmado su identidad. Estas manifestaciones no solamente afectan a quienes tienen una sensibilidad especial a lo paranormal. Personal administrativo, cocineros, empleados de mantenimiento y hasta directivos han reportado encuentros con lo inexplicable. Uno de los conserjes más antiguos recordó cómo durante una noche especialmente silenciosa sintió una presión inexplicable en el pecho que le dificultaba respirar al cruzar uno de los corredores del tercer piso. En otra ocasión, un camarero relató que una bandeja de copas cayó al suelo sin que nadie estuviera cerca, y cuando intentó recogerlas, sintió un aliento frío rozando su nuca. También se han reportado fenómenos auditivos, voces susurrantes, risas lejanas y el crujido inexplicable de muebles antiguos. Un empleado de recepción, con años de servicio en el parador, narró en una entrevista cómo una noche escuchó claramente una conversación detrás de la pared contigua a la oficina, aunque al revisar no encontró absolutamente a nadie. En varias ocasiones, sistemas electrónicos se han apagado o encendido sin razón aparente, y las cámaras de seguridad han capturado imágenes que muestran movimientos no identificados o luces que fluctúan sin explicación. Entre los sucesos más impactantes, destaca el testimonio de un huésped que despertó en medio de la noche sintiendo un frío intenso y una presencia sentada al borde de su cama, que le susurró palabras inaudibles antes de desaparecer. Este tipo de experiencias parecen conectar con una energía que no es solo residual, sino consciente, algo que interactúa de manera directa con quienes ocupan el espacio. El Parador Cardona es un edificio imponente que se alza sobre 5 pisos, cada uno con su propia historia y secretos. Su fachada está adornada con molduras elaboradas y balcones con barandillas de hierro forjado que muestran signos de oxidación, pero que aún mantienen un aire de nobleza y antigüedad. Grandes ventanales, algunos con vidrios emplomados, permiten que la luz se filtre de manera tenue, creando sombras que parecen cobrar vida al caer la tarde. Al ingresar, los visitantes se encuentran con un vestíbulo de techos altos, decorado con lámparas de araña que aún conservan sus cristales originales, reflejando destellos casi fantasmales en la penumbra.
Las paredes están cubiertas por paneles de madera oscura y tapices desgastados que narran historias de épocas pasadas. Un gran reloj de péndulo se alza en una esquina, marcando las horas con un sonido solemne que resuena por todo el edificio. Los pasillos son largos y estrechos, revestidos con alfombras que amortiguan los pasos y que parecen absorber cualquier sonido, aumentando la sensación de aislamiento y misterio. Las puertas de las habitaciones son de madera maciza, con cerraduras antiguas, las cuales parecen guardar secretos que solo el tiempo conoce. En varias ocasiones, huéspedes han mencionado sentir un frío extraño al cruzar ciertos umbrales, una sensación que va más allá de la temperatura física, como si algo invisible estuviera presente y atento. El mobiliario en las áreas comunes combinan piezas antiguas con objetos que han sido restaurados, pero que nunca han perdido su aura de antigüedad y peso histórico. Los salones de descanso están iluminados por lámparas de mesa que proyectan una luz cálida, pero que no logran disipar las sombras que parecen habitar cada rincón. En el restaurante, las mesas de madera tallada y los candelabros completan una atmósfera que evoca un pasado lleno de glamour y misterio. A medida que uno asciende por la escalera principal, las sensaciones se intensifican. Los pisos de madera crujen bajo el peso de los visitantes y la penumbra se vuelve más densa, creando un ambiente casi palpable de suspenso. Cada rincón parece contar una historia y cada sombra parece guardar un secreto. La atmósfera general es una mezcla inquietante entre la elegancia decadente y la presencia ineludible de lo desconocido. Este escenario es el que acoge la habitación 712. Pero antes de llegar a ese punto, es esencial comprender que todo el edificio está impregnado de una energía particular, una que ha sido registrada a través de años de testimonios, investigaciones y vivencias que se alejan de la explicación racional. El Parador Cardona no es solo un lugar para hospedarse, es un portal hacia lo inexplicable, un espacio donde el tiempo, la memoria y el misterio se entrelazan en un juego que desafía la lógica y que mantiene viva la leyenda de la habitación 712. Entre las muchas historias que se entrelazan con la leyenda del Parador Cardona, ninguna ha capturado tanto la atención de curiosos, investigadores y medios de comunicación como es la habitación 712. Es en esta estancia, situada en el último piso del edificio, donde convergen los relatos más inquietantes y los sucesos más inexplicables que han elevado al Parador a un lugar de referencia obligada dentro del estudio del fenómeno paranormal. La fama de la habitación 712 no surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, marcado por testimonios cada vez más frecuentes y detallados que comenzaron a circular a mediados de la década de los 70, unos 50 años después de la apertura del Parador Cardona. Lo que al principio fue una anécdota aislada terminó por convertirse en un auténtico misterio, ya que cada vez más huéspedes y empleados reportaban experiencias similares, todas convergentes en un mismo punto: la habitación 712. El primer informe oficial que llamó la atención de las autoridades y la prensa local se registró en 1974. Un matrimonio que se hospedó ahí durante un fin de semana largo reportó haber vivido una experiencia que los dejó profundamente perturbados. Contaron que desde el momento en que entraron, sintieron una atmósfera pesada, opresiva,
como si la habitación misma rechazara su presencia. A lo largo de la noche, escucharon arrastrar muebles, susurros que no se entendían y una presión en el aire que les impedía respirar con normalidad. Intentaron encender las luces, pero las lámparas titilaban sin cesar, sumiendo la habitación en un juego macabro de sombras y luces que parecía burlarse de ellos. Este y otros relatos similares comenzaron a atraer la atención de medios y expertos, y la habitación 712 empezó a ser catalogada como un punto caliente de actividad paranormal, un espacio donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina peligrosamente. Lo que hace singular a la habitación 712 no son únicamente los fenómenos aislados, sino la constancia y variedad de experiencias reportadas. Ruidos extraños son la constante más común. Pasos que se acercan y se alejan, golpes sordos contra las paredes o el techo, el sonido inconfundible de puertas que se abren y cierran por sí solas, y un persistente crujir de madera vieja que parece emanar de los propios cimientos del edificio. Además, muchos testigos han hablado de sensaciones físicas muy concretas. Un frío intenso que se manifiesta repentinamente y sin explicación, como una ráfaga helada que atraviesa el cuerpo, una presión en el pecho que dificulta la respiración, una sensación de ser observado de manera insistente y profunda que genera una ansiedad insoportable y un sentimiento de amenaza inminente. Las apariciones y manifestaciones visuales son otro elemento recurrente en los relatos. Varios huéspedes han descrito la aparición fugaz de figuras humanas, sombras que se desplazan rápidamente por la periferia de la visión o presencias que parecen estar sentadas al borde de la cama. En muchos casos, estas figuras no tienen rostro o no tienen rasgos definidos, lo que incrementa la sensación de terror y desconcierto. Una figura femenina, vestida con ropa que parece de otra época. También ella ha sido vista en varias ocasiones, flotando o desplazándose con una lentitud fantasmal. Pero quizás lo más inquietante son las voces y susurros que han sido captados tanto por personas como en grabaciones realizadas durante las investigaciones. Estas voces, generalmente susurrantes y a veces gimiendo, no son inteligibles, pero su tono claramente denota angustia, ira o desesperación. En algunas ocasiones, huéspedes han asegurado escuchar su propio nombre pronunciado con un susurro que parece salir de la nada. Uno de los casos más emblemáticos es el de un investigador paranormal llamado Álvaro Méndez, quien en 1982 decidió pasar varias noches consecutivas en la habitación 712 para registrar pruebas contundentes de actividad paranormal. Durante su estancia, Méndez capturó en una grabadora de alta sensibilidad sonidos inexplicables, golpes rítmicos que parecían un mensaje, lamentos ahogados y una serie de susurros que él mismo intentó interpretar sin éxito. Además, se registró un aumento significativo en la lectura de campos electromagnéticos, algo que en el ámbito paranormal suele asociarse con presencias o entidades. El investigador narró cómo durante una de las noches fue despertado abruptamente por un golpe seco que retumbó justo encima de su cama. Al prender la linterna, pudo ver una sombra oscura que se desplazó rápidamente hacia la puerta, la cual se cerró violentamente detrás de ella. Según Méndez, fue una experiencia que lo marcó profundamente y que no pudo explicar desde una perspectiva racional. Otro caso memorable involucra a un grupo de turistas que decidió desafiar la fama de la habitación 712 como un lugar maldito.
A la medianoche, mientras se encontraban reunidos dentro de la habitación, comenzaron a sentir un cambio brusco de temperatura y escucharon una serie de golpes que parecían provenir de las paredes. Uno de ellos, armado con una cámara de video, capturó imágenes donde se aprecia claramente una forma oscura que atraviesa la habitación de un extremo a otro, seguida por un descenso inexplicable en la temperatura ambiental que causó escalofríos visibles en los cuerpos de los presentes. Este video se volvió viral en su momento, atrayendo aún más la atención hacia el Parador Cardona y su misteriosa habitación. Pero no solo los huéspedes y visitantes han vivido experiencias estremecedoras. Los empleados que trabajan o han trabajado en el Parador Cardona han relatado episodios que confirman la existencia de un fenómeno que va más allá de lo lógico. Un conserje veterano, que prefirió mantener su anonimato, contó cómo en más de una ocasión escuchó una música tenue, casi como un piano antiguo tocado a distancia, proveniente de la habitación 712 durante horas, donde el edificio estaba completamente desierto. También ha sido testigo de luces que se encienden y apagan sin causa aparente y de muebles que parecen cambiar de lugar sin intervención humana. Uno de los testimonios más escalofriantes es el de Ana Ruiz, una joven que se hospedó en la habitación 712 durante un viaje de negocios. Ana relató que poco después de acostarse, comenzó a sentir un frío intenso que le impedía moverse, como si una fuerza invisible la mantuviera atrapada en la cama. Intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. En medio de esa parálisis, vio una sombra alargada que se acercaba lentamente hacia ella y sintió un susurro apenas audible que decía: «No debes estar aquí». Ana logró liberarse al amanecer y huyó del lugar jurando nunca regresar. En otro caso impactante, un fotógrafo llamado Jorge Salinas decidió documentar la atmósfera del parador durante una noche, usando cámaras de infrarrojos y termografía. Durante la sesión, logró capturar una imagen donde se ve una figura traslúcida detrás del espejo del baño de la habitación 712, que parecía observar fijamente hacia la cámara. Además, sus dispositivos marcaron fluctuaciones electromagnéticas abruptas y en la grabación de audio se escuchó un susurro claro que repetía la palabra ayuda. Estas experiencias han sido recopiladas no solo en relatos orales, sino también en registros audiovisuales y escritos que han permitido construir una narrativa sólida en torno a la habitación 712, considerada hoy un epicentro de actividad paranormal y un lugar de encuentro entre dimensiones conocidas y desconocidas. La fama de la habitación 712 ha trascendido las fronteras del Parador Cardona y ha inspirado a escritores, cineastas y aficionados del misterio. Muchos consideran que su historia no es solo un relato de miedo, sino una ventana hacia lo desconocido, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde la realidad que conocemos puede romperse y dejar ver otras dimensiones, otros tiempos. Investigadores paranormales siguen viajando al parador para intentar entender qué es lo que realmente habita en la habitación 712. Y sus teorías son variadas. Algunos hablan de energías atrapadas. Otros de manifestaciones de entidades que cruzan el velo entre la vida y la muerte. Y también hay quienes consideran que la habitación es un punto de convergencia de fenómenos energéticos que alteran el espacio-tiempo. Sea cual sea la verdad, la habitación 712 del Parador Cardona
continúa siendo un misterio que atrae a valientes y curiosos. Un lugar donde lo inexplicable se vuelve tangible y donde cada susurro, cada sombra, cada escalofrío parece invitarnos a mirar más allá de lo invisible. El misterio que rodea la habitación no solo ha provocado miedo y fascinación, sino también un intenso debate dentro de la comunidad especializada en fenómenos paranormales. Desde que comenzaron a registrarse los primeros testimonios, numerosos expertos y aficionados han tratado de explicar la naturaleza de los eventos ocurridos ahí, proponiendo hipótesis que van desde la presencia de entidades conscientes hasta fenómenos energéticos residuales sin una voluntad definida. Este análisis no solo busca comprender qué sucede en la habitación 712, sino también contextualizarlo dentro del amplio marco de las investigaciones paranormales a nivel global. Una de las líneas más recurrentes para explicar los sucesos en la habitación es la teoría de las presencias o espíritus. Según esta visión, el lugar estaría habitado por entidades conscientes, ya sean almas de personas fallecidas o seres de otra índole, capaces de interactuar con el mundo físico y manifestarse de diversas maneras. La reiteración de fenómenos como golpes, movimientos de objetos, apariciones y susurros indicaría una inteligencia o intención detrás de ellos. Algunos expertos sugieren que estas presencias buscan comunicar algo, expresar su dolor o manifestar su descontento por permanecer atrapadas en ese espacio. Paralelamente, existe la teoría de las energías atrapadas o fenómenos residuales, que sostiene que ciertos sucesos paranormales son ecos o grabaciones energéticas de eventos pasados. En este caso, las manifestaciones no estarían provocadas por entidades conscientes, sino que la habitación 712 funcionaría como una especie de grabadora energética que reproduce una y otra vez fragmentos de acontecimientos traumáticos o emocionalmente intensos que ocurrieron en ese espacio. Este tipo de fenómenos es comparable a una película proyectada en el tiempo, donde las presencias no responden a estímulos externos ni interactúan con los observadores, sino que simplemente se manifiestan como una repetición automática. Esta idea gana fuerza al considerar la naturaleza recurrente de algunos eventos en la habitación, como los ruidos específicos o las apariciones con características similares, que parecen surgir independientemente de quién ocupe la habitación. El factor histórico y cultural es otro aspecto central para comprender el misterio de la habitación 712. Muchas teorías populares giran en torno a la idea de que el lugar está maldito o posee una carga negativa generada por sucesos trágicos ocurridos en el pasado. Algunos relatan que en los primeros años de funcionamiento del Parador Cardona se produjeron eventos dramáticos relacionados con huéspedes o personal que habitó la habitación 712. Se habla de muertes inesperadas, suicidios, desapariciones e incluso episodios de violencia inexplicables. Aunque no todos estos relatos están documentados con precisión, la repetición y la persistencia de estas historias han contribuido a construir un aura de maldición en torno a la habitación. Otra teoría vinculada a la maldición apunta a la posible profanación o uso de la habitación para rituales oscuros o prácticas esotéricas prohibidas, lo que habría dejado una carga negativa y perturbadora en el ambiente. En algunas investigaciones se han encontrado testimonios que hablan de símbolos extraños,
Marcas en paredes o muebles que podrían estar relacionados con cultos o invocaciones. Aunque estos indicios no han sido verificados oficialmente. Este marco de tragedia y maldición alimenta el temor y la fascinación por la habitación, convirtiéndola en un foco de atención para quienes buscan experimentar lo paranormal o descubrir la verdad detrás del fenómeno. Wow, chicos, el Parador Cardona sin duda es un lugar de alojamiento bastante particular. Como ya lo vimos, se construyó, bueno, como ya lo escuchamos, se construyó por ahí de los años 20. Entonces es un lugar extremadamente antiguo. ¿Cuántas personas no habrán entrado en ese recinto? Ires y venires, fiestas glamurosas, reuniones aristocráticas, grandes personalidades, gente de mucho dinero, pero también muchos, pero muchos eventos trágicos en este lugar. Ahora, es bien sabido y ya es como una constante que todos los lugares antiguos, entre más antiguos sean, más energía como residual van acumulando. Y se entiende. Un hotel, un hospedaje es un lugar donde entra y sale demasiada gente, donde hay risas, hay tristezas, hay intimidad entre personas. Y vayan ustedes a saber qué historia tendrá el terreno donde se construyó este parador. O sea, me parece bastante interesante o me parecería bastante interesante poder saber qué había antes ahí, qué eventos se suscitaron en ese lugar de manera específica. ¿Cuántos eventos trágicos sucedieron en ese lugar? ¿Y por qué exactamente en la habitación 712 es donde más fenómenos fuera de lo común se presentan? Entonces, vaya, esto ha dado pie a que muchísimos especialistas en lo paranormal, investigadores, curiosos, hayan ido a este lugar a tratar de constatar por sí mismos este tipo de fenómenos que se presentan. Y obviamente también pues ha provocado muchísimas teorías, especulaciones acerca de qué es lo que pasa. Lo cierto es que no hay nada concluyente en estos avistamientos, grabaciones, videos, eh, psicofonías, todo este tipo de circunstancias que han vivido las personas que han ido a documentar, pues todavía no arrojan nada concluyente. No hay una explicación racional para lo que han presenciado, pero tampoco pueden dar una explicación enteramente paranormal de lo que sucede. Diversos especialistas en lo paranormal han entrado en la habitación 712 y han abordado el tema desde distintas perspectivas, aportando opiniones que enriquecen el debate y permiten entender el fenómeno desde muchísimos ángulos. Para la psicóloga y parapsicóloga Elena Martínez, que está especializada en el estudio de manifestaciones energéticas, la habitación 712 es un claro ejemplo de fenómeno residual asociado a la memoria emocional del espacio. Según ella, el lugar actúa como un receptáculo energético donde se almacenan emociones y eventos de alta carga emocional, que se repiten como un bucle,
como si fueran grabaciones en un disco duro invisible. Para ella, la actividad no necesariamente implica la presencia de entidades conscientes, sino un fenómeno natural dentro del campo energético que aún desconocemos a profundidad. Por otro lado, el investigador y médium Carlos Luján sostiene que la habitación está habitada por al menos dos entidades con conciencia propia, posiblemente almas atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Según Luján, estas presencias interactúan y se comunican con el entorno y sus manifestaciones son respuestas a la energía de los huéspedes y visitantes. Luján ha participado en varias sesiones de investigación en el lugar, registrando fenómenos auditivos y visuales que a su juicio prueban la existencia de estas entidades. También se han pronunciado expertos en física y ciencias naturales que, si bien no niegan la existencia del misterio, plantean hipótesis alternativas relacionadas con fenómenos atmosféricos, fallas estructurales o condiciones ambientales que podrían generar ilusiones o sensaciones extrañas. No obstante, estos planteamientos no logran explicar del todo la conciencia y variedad de los sucesos reportados en esa habitación. Entonces, como les digo, hay demasiadas investigaciones, demasiadas teorías, demasiadas especulaciones. Sin embargo, ninguna de ellas se pone de acuerdo. Para unos es un portal, para otros son energías electromagnéticas, para otros son energías residuales, para otros son entes paranormales, pero a final de cuentas pueden ser todas o ninguna al mismo tiempo. Ahora, cuéntenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado acerca de esta historia, qué les parece, conocen alguna historia de algún hospedaje o algún hotel, pero hotel de estos tipo hacienda, tipo, ¿cómo le llaman estos? Hostales, porque ya hicimos un programa acerca de hoteles embrujados, pero esta aura de los hostales, de lugares antiguos, tipo hacienda, como si fueran ex haciendas viejitas, podría ser un tema bastante interesante. Hay muchísimos alojamientos que tienen este tipo de historias en las que se escuchan ruidos raros y ese tipo de cosas. ¿Ustedes conocen algún hospedaje de este tipo? En el lugar donde se encuentran, hay hoteles que tengan este tipo de leyendas o historias acerca de fenómenos extraños que sucedan ahí. Por favor, cuéntenmelo en los comentarios. Déjenme darle la bienvenida a Nobleza Ecuestre. Muy buenas noches, Nobleza. Qué bueno que andas por aquí. Emanuel Montt, muy buenas noches. Javi Hernández, buenas noches. Luis Lugo, muy bonitas noches. ¿Cómo estás? Felipe, muy buenas noches. Y a todos los que se van conectando, les agradezco mucho su presencia. Chicos, les recuerdo, como siempre, que hay estrellas disponibles para que me apoyen en este proyecto y me regalen muchas, ¿vale? Y seguimos. La habitación 712 no es un caso aislado dentro del estudio del fenómeno paranormal. Existen numerosos ejemplos en el mundo de habitaciones o espacios con características similares que han sido un foco de fenómenos inexplicables, como ya les decía. Uno de los casos más emblemáticos es el de la habitación 217 del Hotel Stanley. ¿Recuerdan que ya se los conté? Este hotel está en Colorado, Estados Unidos, y es el que, digamos, es el hotel que inspiró a la película de Stephen King, la del Resplandor. Sé que muchos que son fanáticos de Stephen King o de las obras de este increíble escritor
ya habrán visto esta película porque es súper famosa. Es prácticamente una película de culto para los amantes de las películas de terror y el terror psicológico como tal. Este hotel está ubicado en Colorado, en Estados Unidos, y es muy famoso por sus historias de apariciones y sucesos extraños. Tan es así que Stephen King en algún momento fue a quedarse en ese hotel y ahí mismo fue donde le surgió la idea de crear o escribir el libro del Resplandor que después se llevó a la pantalla grande. Y al igual que en la habitación 712, los relatos hablan de apariciones, ruidos inexplicables y una atmósfera opresiva que afecta profundamente a los huéspedes. Otro caso similar se encuentra en la habitación 1408 del Dolphin Hotel. Este está en Nueva York y es un escenario de un famoso libro y película de terror. Y seguramente esta película también ya la vieron. Esta película no es tan vieja, no es tan vieja. Ahorita no me acuerdo el actor principal, bueno, prácticamente es único protagonista en la película, pero la película justamente se llama Habitación 1408. Búsquenla, supongo que está en Prime o en Netflix, y es muy buena película, pero también totalmente de terror psicológico. Y este hotel está en Nueva York. En esta habitación se han reportado fenómenos como distorsiones temporales, apariciones y manifestaciones auditivas y físicas que perturban a quienes se alojan ahí. La habitación 712 del Parador Cardona comparte con estas estancias la característica de ser un punto focal de actividad paranormal intensa, con una historia y una energía que parecen resistirse a cualquier explicación racional. Estos paralelismos permiten a los investigadores comparar patrones, fenómenos y posibles causas, abriendo la posibilidad de que espacios con determinadas características puedan convertirse en puntos de manifestación paranormal. El misterio de la habitación 712 del Parador Cardona, pues todavía sigue siendo un terreno fértil para la especulación, el estudio y la fascinación. La convergencia de testimonios, fenómenos y teorías indica que nos enfrentamos a un fenómeno complejo y multidimensional que desafía las explicaciones más simples. Ya sea que se trate de entidades, energías atrapadas, maldiciones o incluso una combinación de todos estos factores, la habitación 712 representa un desafío para la ciencia y sobre todo para la psicología. Un recordatorio de que hay rincones en el mundo donde lo inexplicable se hace presente y nos obliga a cuestionar nuestra percepción de la realidad. La habitación 712 del Parador Cardona ha dejado de ser un simple cuarto en un castillo medieval para transformarse en un símbolo de lo inexplicable. No solamente en Cataluña, donde se encuentra este hospedaje, ni siquiera únicamente en España, sino como uno de esos lugares que sin necesidad de grandes campañas de difusión ha logrado insertarse en el imaginario colectivo de lo que significa lo verdaderamente inquietante. Esta habitación, cuyas puertas rara vez se abren, guarda en sus muros piedras milenarias cargadas de ecos, historias no resueltas y presencias que algunos aseguran siguen manifestándose con una persistencia casi desafiante. Este parador es básicamente un castillo que data del siglo IX
Y el Parador Cardona fue en su origen una fortaleza estratégica para los condes de Barcelona, un bastión de defensa en épocas de guerras, sitios de encierro, muertes y juramentos de sangre. Y es aquí donde entendemos por qué hay tanta energía negativa dentro del lugar. Este entorno histórico ofrece una carga simbólica que pues está preparando el terreno para lo sobrenatural. Sin embargo, la habitación 712 es la que se ha convertido con el paso del tiempo pues en un epicentro del misterio. Una suerte de corazón palpitante de energía antigua que emana algo que muchos no saben nombrar, pero que todos sienten. Todo comenzó con murmullos discretos entre el personal, mujeres de limpieza que se negaban a entrar solas, huéspedes que abandonaban la habitación antes del amanecer, testimonios que hablaban de sensaciones de opresión, presencias invisibles, muebles que se movían sin razón aparente y sombras que parecían observar desde los rincones más oscuros del lugar. Pero poco a poco, esta serie de incidentes no solo llamó la atención de los medios especializados en lo paranormal, sino que fue captando el interés de la prensa local y también la nacional. La habitación 712 comenzó a aparecer mencionada en artículos, reseñas y reportajes de televisión. Y así fue como sin una campaña de marketing ni una narrativa forzada, la leyenda de esta habitación fue creciendo, convirtiéndose en un fenómeno cultural por derecho propio. Diversos programas de investigación de fenómenos paranormales han tratado el caso de la 712. El interés mediático no se limitó a los reportajes convencionales. También llegó a los foros de Internet, los podcasts especializados y más recientemente a las redes sociales. Plataformas como YouTube o TikTok han amplificado la historia transformándola en objeto de análisis, reto, crónica de viaje y motivo de exploración. Algunos usuarios han documentado sus noches en la habitación. Otros han realizado grabaciones intentando captar algún tipo de fenómeno. Y los más escépticos han intentado desmentir los rumores. Pero lo cierto es que en cada uno de esos relatos se percibe un respeto implícito, una advertencia no dicha. Algo ocurre en esa habitación, algo que escapa al ordinario. En el mundo literario, blogs y crónicas digitales han recogido la historia de la habitación 712 en recopilaciones de sitios encantados y lugares malditos de Europa. La habitación incluso ha sido mencionada en novelas de ficción basadas en leyendas urbanas o como punto de partida de tramas en lo que lo sobrenatural toma el control. Y aunque aún no ha protagonizado una gran producción cinematográfica, no va a ser nada extraño que en el futuro su leyenda diera el salto a la gran pantalla, como ya ocurrió con otros lugares malditos que inspiran películas mundialmente conocidas. En la cultura popular, la habitación ha logrado lo que pocos sitios logran, convertirse en un lugar al que se le teme, pero también atrae como un imán. El resultado más inmediato de esta popularidad ha sido el auge del turismo esotérico, porque pues son cada vez más los viajeros que llegan al parador no buscando un descanso de lujo, sino una experiencia inquietante. Algunos quieren vivir en carne propia la opresión que muchos describen al cruzar el umbral de la habitación 712. Otros, más escépticos, intentan probar que todo no es más que sugestión, pero todos coinciden en algo. La energía que se percibe allí no es normal. Este tipo de turismo ha tenido un efecto positivo en la economía local. Cardona, que ya de por sí era un destino atractivo por su castillo, su historia minera y su patrimonio arquitectónico,
pues ahora recibe a visitantes interesados exclusivamente en lo misterioso. Muchos de ellos luego recorren la región, visitan otros puntos históricos y de hecho consumen en comercios locales. Incluso se han organizado rutas turísticas temáticas que incluyen, entre otras cosas, narraciones nocturnas de las leyendas del castillo. El Parador, por su parte, ha manejado con prudencia el creciente interés por la habitación 712. Aunque oficialmente no la promocionan como habitación embrujada, tampoco niegan los hechos. Se mantiene cerrada al público en general y solo se entrega a huéspedes que la soliciten explícitamente y bajo condiciones especiales. Los empleados que acceden a ella para labores de limpieza lo hacen siempre en pareja, y no son pocos los que evitan hacerlo al anochecer. La política del silencio combina con los testimonios filtrados a lo largo de los años y esto ha contribuido aún más al mito. A nivel comunitario, el misterio de la habitación 712 ha generado opiniones divididas. Algunos vecinos se sienten orgullosos de que su pueblo sea conocido por un caso tan singular, mientras que otros consideran que esta fama podría eclipsar la verdadera riqueza histórica de Cardona. A pesar de ello, el relato se ha integrado en la identidad cultural del lugar. El caso es mencionado en festivales, ferias y actividades educativas. Se ha convertido en uno de los temas que se mencionan en voz baja entre los vecinos más antiguos, que siempre tienen alguna historia que contar sobre los pasillos del castillo o sobre lo que alguna vez escucharon sus abuelos. Hay quienes aseguran que lo que ocurre en la habitación 712 es consecuencia de una energía atrapada, un residuo emocional que se niega a desaparecer. Otros creen que se trata de una maldición ancestral vinculada a los secretos más oscuros de la nobleza que habitó el castillo durante siglos. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que su leyenda continúa creciendo, alimentada por cada nuevo testimonio, cada nueva noche en la que alguien asegura haber oído pasos en la oscuridad sin que haya nadie alrededor. La habitación 712 del Parador Cardona es hoy por hoy mucho más que una habitación. Es un fenómeno cultural, un punto de encuentro entre la historia y lo inexplicable, entre la sugestión y lo que tal vez no puede explicarse con las leyes convencionales de la realidad. Su impacto ha sido profundo, ha reactivado el turismo, ha llamado la atención de medios y creadores de contenido y ha desafiado investigadores y escépticos por igual. Pocas veces una habitación logra volverse inmortal sin necesidad de ningún crimen, sin sangre, sin tragedias visibles. Basta con su historia, con su silencio y con lo que se susurra cuando cae la noche. Porque en el fondo, todos sabemos que hay lugares que guardan memoria, aunque nosotros hayamos olvidado escucharlas. ¿Y qué les parece si les cuento un relato bastante perturbador sobre alguien que se quedó en esta habitación y lo cuenta con lujo de detalles? Así que vamos allá. Me llamo Clara Gutiérrez. Soy periodista y si estás escuchando esto, es porque decidí grabarlo como parte de una crónica que nunca llegó a escribirse. No lo hice para ganar seguidores ni para alimentar el morbo. Lo hice porque, después de lo que viví en la habitación 712 del Parador Cardona, necesitaba dejar constancia de que lo que dicen no es una leyenda. Era octubre. El aire comenzaba a volverse más espeso en las tardes catalanas. Las hojas caían como si algo las empujara desde las alturas con una urgencia siniestra.
Había escuchado por años sobre la habitación 712, pero como buena escéptica, me costaba creer que un simple cuarto pudiera albergar algo más que polvo y superstición. Sin embargo, mi jefa insistió. Me dijo, ve, pasa una noche y vuelve con algo, aunque no pase nada. Reservar la habitación no fue sencillo. Tuve que llamar 3 veces. Las 2 primeras me dijeron que no estaba disponible. A la tercera, cuando dije que era periodista y que quería documentar la experiencia, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Luego una voz masculina, firme pero cansada, respondió. La habitación no está en uso habitual, pero si insiste, será bajo su responsabilidad. No podemos garantizarle comodidad. Acepté. El 18 de octubre, justo al atardecer, llegué al castillo. El parador se alzaba imponente, sobre la colina, como si custodiara la tierra desde otro tiempo. Las murallas eran altas y ásperas, y el aire tenía ese olor a piedra húmeda que te recuerda que aquí, en algún rincón, ha habido muerte. Me dieron la llave sin mediar palabra, una antigua llave de hierro, sin tarjeta magnética. En recepción me miraron con una mezcla de pena y distancia. No me acompañaron al cuarto. Subí sola. El camino hasta la habitación 712 no fue corto. Hay algo en los pasillos de ese castillo que no parece lineal, como si las escaleras no terminaran donde deberían, como si los muros se estrecharan con cada paso. Cuando llegué frente a la puerta, noté algo curioso. No tenía número, solo una madera vieja, oscura, con marcas que parecían talladas a mano, casi como runas o garabatos. Metí la llave. El clic fue seco y la puerta se abrió con un suspiro. El cuarto no era grande, pero tampoco pequeño. Tenía una cama doble, una silla antigua frente a un espejo ovalado y una ventana angosta desde donde se veía el acantilado. No había televisión, ni minibar, ni siquiera una Biblia en el cajón. Lo primero que me golpeó fue el frío. No un frío común. Era como si las paredes estuvieran absorbiendo el calor de mi cuerpo. Me puse el abrigo y comencé a instalar mi equipo. Llevaba una grabadora, una cámara de visión nocturna y un sensor de temperatura. Todo iba bien, hasta las 2:37 de la madrugada. Estaba en la cama, leyendo notas en mi portátil, cuando la silla frente al espejo se movió. No fue un crujido cualquiera. Se arrastró unos 5 centímetros hacia atrás. El sonido fue claro, preciso. Miré hacia ella. No había nadie. Pero el espejo mostraba otra cosa. Mi reflejo estaba ahí, sí, pero justo detrás de mí, como suspendida en la oscuridad de la habitación, había una silueta borrosa. No estaba en la realidad, solo en el reflejo. Me giré en seco. Nada. Me levanté, revisé cada rincón, incluso debajo de la cama. Coloqué el sensor de temperatura frente al espejo. Marcó 4 grados. El resto de la habitación estaba a 18. Volví a la cama, pero esta vez dejé la cámara grabando. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché, muy cerca de mí. No abras los ojos. Era una voz de mujer,
quebrada, no susurraba, no gritaba, solo advertía. Me incorporé. De nuevo nada. La cámara seguía grabando, pero la grabadora estaba apagada. Revisé la batería. Estaba completa. Presionó play. No respondía. En ese momento sentí un tirón fuerte en la colcha, como si alguien desde abajo intentara arrastrarla. Me lancé al interruptor. Luz. Silencio. A las 3:10 decidí registrar un audio. Estaba temblando, no por miedo, era algo más, como una tristeza intensa que no sabía de dónde venía. Y fue entonces cuando lo vi. La ventana se empañó. Desde adentro, a pesar del frío, era vapor humano. Me acerqué y mientras lo hacía, una mano se marcó del otro lado del vidrio. Una mano alargada, con dedos delgados, que se deslizaba de arriba a abajo, como suplicando algo. No podía venir de afuera. La ventana no se podía abrir. Corrí, pero no salí. Quería entender. Volví a poner la cámara frente al espejo y me senté en la silla. Miré fijamente. Esta vez no apareció nada, hasta que bajé la vista. En mis piernas vi una huella húmeda, como si algo o alguien se hubiera sentado sobre mí. Me paralicé. No dormí. No pegué un solo ojo. Cuando amaneció, empaqué todo y bajé a la recepción. Nadie me preguntó cómo fue mi noche. Ni siquiera me miraron. Antes de irme decidí regresar. Solo un minuto, para ver la habitación a la luz del día. Pero cuando subí, no estaba. El pasillo terminaba en una pared lisa. Donde anoche había una puerta, ahora solo había piedra, antigua, cerrada, como si jamás hubiese existido. No sé si lo que viví fue un desdoblamiento, una ilusión inducida por la sugestión, o si la habitación 712 no es una habitación en el sentido convencional. Quizás es un espacio que se abre solo para quienes la necesitan, para quienes están vacíos, para quienes de alguna forma ya están marcados. Volví a revisar mis grabaciones. La cámara tenía 7 minutos en negro. La grabadora no volvió a encender. Desde entonces, sueño con esa voz. Cada noche, siempre la misma frase. No abras los ojos. Y así, chicos, entre susurros antiguos, pasos que no se oyen pero se sienten, y miradas que no provienen de ojos humanos, llegamos al final de esta travesía por uno de los lugares más inquietantes de la península, la habitación 712 del Parador Cardona. Un cuarto que se niega a morir. Una puerta que no siempre aparece. Un eco que resuena en las almas sensibles y que parece susurrar desde las grietas del tiempo. Aquí aún hay alguien. No se trata de entregar respuestas definitivas. Nunca lo ha sido. La finalidad no es calmar, ni pretender que todo tiene una lógica reconfortante. Hay historias que simplemente necesitan ser contadas. Hay sombras que exigen ser nombradas. Y hay lugares donde la noche no termina aunque salga el sol. Lo que ocurrió y ocurre en esa habitación
no puede reducirse a histeria colectiva, ni explicarse únicamente desde el mundo de lo tangible. Sí, existen teorías, versiones, conjeturas. Hay quienes hablan de impregnaciones, de campos electromagnéticos, de construcciones sobre puntos energéticos antiguos. Otros van más allá y aseguran que hay entidades que no aceptan el olvido. Y aún así, incluso entre los escépticos, hay quien baja la voz cuando se menciona el número 712. Porque hay sitios donde las palabras sobran, donde incluso la lógica prefiere no entrar. Algunos dirán que todo esto es producto de la sugestión, de un entorno medieval cargado de historia, de muros gruesos que hacen eco de nuestros propios miedos, que es normal sentirse vulnerable en un castillo antiguo, aislado, donde cada rincón parece tener su propia memoria. Pero entonces, ¿cómo se explica lo demás? Las marcas, los objetos que cambian de lugar, las grabaciones que captan lo que nadie recuerda haber dicho, la opresión súbita en el pecho de quienes jamás creyeron en nada. No hablamos de un miedo momentáneo, hablamos de una energía que se adhiere, que permanece. Lo que provoca esa habitación es algo más profundo, una vibración que se instala bajo la piel, que no invade, pero acompaña, que no se va aunque se cruce el umbral de regreso al mundo exterior. Su influencia ha trascendido el lugar, se ha convertido en una especie de mito moderno, una de esas historias que no necesitan marketing ni titulares, porque se difunden de boca en boca, de huésped en huésped, de trabajador en trabajador. Y todos, sin excepción, relatan algo, un detalle, una anomalía, una sensación. Nadie entra y sale igual. Nadie duerme allí sin recordar. A su alrededor, el turismo paranormal ha florecido. Lo macabro, lo extraño, lo inexplicable convoca. La habitación ya no es solo un número en una puerta cerrada. Es un símbolo. Es un imán. Es el reflejo de esa parte del ser humano que anhela mirar a los ojos del misterio, no para entenderlo, sino para sentirlo de cerca. Y ustedes, que escuchan esto desde la penumbra de su habitación, quizás se preguntan si tendrían el valor de entrar, si se atreverían a cerrar la puerta detrás de ustedes, apagar la luz y permanecer a solas con algo que no pueden ver. Y cuidado, lo importante no es lo que podrían encontrar, sino lo que podrían llevarse con ustedes sin saberlo. Al final, este no es solo el relato de una habitación cerrada, es el eco de todas las habitaciones prohibidas, de todos los rincones silenciados del mundo. Porque hay lugares que no limpian con cloro ni se renuevan con muebles nuevos. Hay energías que no se desalojan con decretos. Y hay voces que siguen hablando, aunque ya no tengan cuerpo. Quizá, después de esta noche, la próxima vez que entren en una habitación de hotel y sientan un leve escalofrío, o noten un cambio repentino en el aire, o escuchen algo que no pueden ubicar, piensen en el Parador Cardona. Piensen en la habitación 712 y se pregunten, ¿qué sucede cuando el pasado no se resigna al olvido? No hay respuestas, solo puertas. Algunas se abren, otras no. Y otras nos esperan. Y así, la penumbra comienza a cerrarse lentamente sobre nosotros.
Las palabras se disuelven como niebla entre corredores antiguos y las voces que nos acompañaron esta noche vuelven a sumergirse en ese rincón del mundo donde lo inexplicable aguarda, paciente, invisible, pero jamás ausente. Nos adentramos en una historia que, aunque ha quedado atrás en el tiempo, continúa viva en los murmullos, en las paredes, en los sueños de quienes alguna vez se atrevieron a cruzar su umbral. La habitación 712 no es solo ladrillo y madera, es un umbral entre lo que comprendemos y lo que preferimos no enfrentar, entre lo que está y lo que permanece. Si algo hemos aprendido esta noche, es que el misterio no necesita lógica para existir. El horror auténtico no grita, susurra. Que lo desconocido no siempre se presenta con formas claras, pero se siente en la piel, en el aire, en esa pausa que a veces interrumpe la respiración. Muchas gracias por acompañarme, por mantener abiertas su mente y sus sentidos, porque aquí no busco convencerte, solo invitarte a mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. Y si al apagar la luz esta noche algo cruje en tu habitación, si el aire se torna más denso, si sienten que no están completamente solos, no teman. Solo recuerden que ya estuviste o ya estuvieron todos ustedes conmigo en el umbral. Ya hemos oído las voces. Ya hemos cruzado el puente hacia lo inacible. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estará disponible este y todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. En YouTube me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas, ver fotos paranormales, leer experiencias de mis seguidores sobre situaciones raras que les han sucedido, datos históricos, leyendas inquietantes y cuentos cortos de terror narrados por mí. Ahí me encuentran como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y yo estoy para contárselas y ustedes para escucharlas y juzgar si son reales o solamente producto de nuestra imaginación. Los espero la próxima semana con más oscuridad, más misterios y más preguntas sin respuestas. Que tengan una excelente noche, si es que pueden dormir. Pasen un muy bonito domingo y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!